Un centímetro. Ahí está. Ahora está coagulando con eso. Está coagulando con eso también. No. Apretá el pedal, a ver. Apretá el pedal. Bueno, este es un aspirador, un microaspirador que además tiene la particularidad de electrocoagular al mismo momento. Entonces ven cómo va limpiando completamente la superficie del ovario, sí. Los vasos se van secando y podemos ahora realizar la sutura sin ningún inconveniente. ¿La sutura del ovario se realiza como la sutura convencional? No, se utiliza un material sintético con microagujas y con como ustedes ven, un espesor muy delgado. Sí. Es un 6-0, se denomina este material quirúrgico. Con esto vamos a proceder a la sutura de la superficie del ovario. Cuando tenemos que realizar sutura sobre trompa, cuando por ejemplo hemos resecado un trozo donde había una obstrucción y después hay que suturar los dos extremos, el distal y el proximal, en lugar de un 6-0 se utiliza un 10-0, que es mucho más delgado y es visible únicamente al microscopio. Doctor, ¿ese ovario luego se va a comportar normalmente? Esperemos de que sí. Habitualmente ocurre, en un 80% de los casos ocurre que el ovario se recupera perfectamente. No tires tanto porque... No, está muy friable. Es muy friable. ¿Qué, gordo? Ay, me... ¿Qué? Vemos allí como poco a poco va quedando el ovario que se había seccionado completamente cerrado. Dame una cosa. ¿Volvés atrás con el monto? Tijera. No sé si a ustedes como televidentes les puede estar ocurriendo lo mismo que a nosotros, pero ya no vemos la crudeza de una operación, sino que vemos el futuro, que es la posibilidad de que Andrea pueda ser madre dentro de poco tiempo. La ciencia médica es la que realiza esto, que no es un milagro, es el trabajo del hombre.
Mira, acá está el edificio. Mira, me salió una letra para que... Luego lo regular de acá, ¿eh? Claro. ¿Puede ver? Sí, está lleva perfectamente. Correcto. Ahora sí vemos perfectamente Ahí está, ¿ven? cómo viene el líquido azul, ¿no es cierto? Yo Es estoy cierto. inyectando por vía vaginal y por vía del cuello de útero, medio de contraste. ¿Ven? Ajá. ¿Con qué facilidad sale? Hace todo el trayecto hasta la trompa. Eso demuestra que están completamente desobstruidas las... Permeable completamente. Allí lo pueden ver muy muy bien realmente. ¿No? Perfectamente. Ahora vamos a hacer la radiografía para dejarlo. Sí, no, pero voy a poner un poquito acá porque se va a salir todo manchado allá y acá. Y ahí está perfecto. Doctor Mintz, ahora estamos viendo a través de rayos, ¿verdad? Claro, con un amplificador de imagen estamos inyectando medio de contraste para ver la permeabilidad tubaria. Ahí la pueden ver en el monitor, de qué manera se comporta el líquido inyectado y cómo está tan bien permeable que ha pasado todo a cavidad. Sí, voy a aclarar que eso que se está moviendo es... Lo que yo muevo acá La es el trompa. útero, eso oscuro es el útero sí, y eso lo que sí. está tomado en la pinza Exacto. es la trompa. Eso significa que ha quedado completamente permeable ambas trompas. Ahora se ve. Ahí se ve. Ahí se ve la otra trompa. Sí. Allí vemos la otra trompa también en movimiento, que está tomada con las pinzas, y también se puede ver que perfectamente el líquido ha penetrado por ella. Doctor Blanco, el doctor Pairola está ahora procediendo a limpiar, ¿no es cierto? Sí, una vez que te ha terminado ya con la desobstrucción de las trompas y el control que se ha hecho de su permeabilidad, entonces antes de proceder al cierre de la pared se efectúa un muy prolijo lavado. Se vuelca dentro de la cavidad abdominal solución fisiológica con un antibiótico y un antiinflamatorio y se aspira otra vez y se vuelve a lavar y se vuelve a aspirar para que tener la absoluta seguridad de que no ha quedado ningún coágulo dentro de la cavidad, porque eso puede ser causa de una nueva obstrucción de la trompa. No es que se ha realizado ese lavado, esa toalé de la pelvis, entonces... Se vuelcan unos 150 a 200 centímetros cúbicos de la misma solución a la que se le ha agregado 1 centímetro cúbico de heparina. Y eso se deja dentro de la cavidad y luego se procede al cierre de la pared. ¿La heparina qué función cumple? Bueno, cumple una función de proteger a la trompa de que haga también futuras adherencias después de la operación. Ajá. Es muy importante, además de todo este acto quirúrgico, realizar inmediatamente después de la operación, alrededor de las 24 horas, hidrotubaciones. O sea, inyectar por vía vaginal un líquido con un antiinflamatorio, también un antibiótico, para asegurarnos de que esa permeabilidad tubárica obtenida en la operación persiste después de la operación y en el posoperatorio. ¿Cuántos días tiene más o menos de ese tipo de tratamiento? Bueno, un posoperatorio de reposo de unos 5 días, después la paciente puede deambular perfectamente bien, retirarse a su domicilio y debe después concurrir a la consulta médica durante 3 o 4 meses donde se continúan realizando las hidrotubaciones y un tratamiento antiinflamatorio muy específico. Eso nos da la seguridad en un gran porcentaje, en un 80 o un 90%, de que la trompa permanezca permeable a través del tiempo.
acá, bueno. Mira eso. Sí, mirá lo que tenemos. Así que salimos todos ahí. ¿Están ustedes ahora cerrando? ¿El peritoneo? Exactamente. ¿Ustedes ahora cerrando? ¿Están ustedes ahora cerrando el peritoneo? Exactamente. Liquidó. Rápidamente, aparte. Ya le voy a echar. Queda un poquito. Ahora, dale. No, que no podemos, sí. Pero no eches mucho. Sí, porque echaste mucho. 100 centímetros, dale. Bueno, suficiente, suficiente. Es que yo nunca voy a poder ver todo, ¿eh? Doctor Blanco, el doctor Pairola está ahora procediendo a limpiar, ¿no es cierto? Sí, una vez que esté terminado ya con la desobstrucción de las trompas y el control que se ha hecho de su permeabilidad, entonces antes de proceder al cierre de la pared se efectúa un muy prolijo lavado. Se vuelca dentro de la cavidad abdominal solución fisiológica con un antibiótico y un antiinflamatorio y se aspira otra vez y se vuelve a lavar y se vuelve a aspirar para que tener la absoluta seguridad de que no ha quedado ningún coágulo dentro de la cavidad, porque eso puede ser causa de una nueva obstrucción de las trompas. Una vez que se ha realizado ese lavado, esa toalé de la pelvis, entonces se vuelcan unos 150 a 200 centímetros cúbicos de la misma solución a la que se le ha agregado 1 centímetro cúbico de heparina. Y eso se deja dentro de la cavidad y luego se procede al cierre de la pared. ¿La heparina qué función cumple? Bueno, cumple una función de proteger a la trompa de que haga también futuras adherencias después de la operación. Es muy importante, además de todo este acto quirúrgico, realizar inmediatamente después de la operación, alrededor de las 24 horas, hidrotubaciones. O sea, inyectar por vía vaginal un líquido con un antiinflamatorio, también un antibiótico, para asegurarnos de que esa permeabilidad tubárica obtenida en la operación persiste después de la operación y en el posoperatorio. ¿Cuántos días tiene más o menos de ese tipo de tratamiento? Bueno, un posoperatorio de reposo de unos 5 días, después la paciente puede deambular perfectamente bien, retirarse a su domicilio y debe después concurrir a la consulta médica durante 3 o 4 meses donde se continúan realizando las hidrotubaciones
y un tratamiento antiinflamatorio muy específico. Eso nos da la seguridad en un gran porcentaje, en un 80 o un 90%, de que la trompa permanezca permeable a través del tiempo. Así que salimos todos ahí. ¿Están ustedes ahora cerrando el peritoneo? Exactamente. Rápidamente, aparte. Ya le voy a echar. Queda un poquito. Ahora dale. Pero no eches mucho. Sí, porque echaste mucho. 100 centímetros. Dale. Bueno, suficiente. Es que yo nunca voy a poder ver todo. ¿Cómo ves? Ustedes pueden observar cuán diferente es el grosor de este hilo con aquel que se estaba utilizando para suturar el ovario. El peritoneo ya está cerrado. Se colocan los separadores. Puntos de aproximación del músculo. ¿Cómo, doctor Peirola? Que se aproxima solamente el músculo que se había difusionado antes. ¿Eso no necesita ser suturado? Solamente aproximar. Dame. Ya te lo voy a cortar. Sí, ahora te lo corto un poquito más. Dame otro hilo, nena. Dame otro punto. ¿Eh? Sí. Coge. ¿Dónde tengo la capa de arriba? No. Sacamos el separador, ¿no? Ya estamos en otra capa, suturando otra capa, ¿no es cierto? Esta es la capa de la aponeurosis, que es la capa que cubre el músculo, que es la capa resistente de la pared. De acá abajo. Como al medio. Perfecto, porque vamos a darle el punto del medio. No. Es el mismo hilo, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo próximo. Sepárame otro hilo de otro costado.
hacer último. Vente, vamos al ángulo acá. Separame, vamos al ángulo. No, yo lo paso de acá. Ahí atrás. Acá, ahí. No, ¿Sí? Ahí está. No, ya la carrera, voy a pasar en doble. Sí, pero va como un doble. Yo lo vi a la boca, está tomado y va con un doble. Ahora la próxima de acá. No, la tengo arriba. Suelta. ¿Viste cómo mira? Los pantalones ellos que habíamos hablado. Ahora sí, ya estamos en la etapa final, ¿verdad, doctor Mintz? Estamos cerrando la capa del celular subcutáneo, o sea, esa famosa grasita, que algunas tienen más, otras tienen menos. O sea que se han suturado 4 capas, o se van a suturar 4 Peritoneo, capas, ¿no? músculo, aponeurosis, celular y piel, 5. 5. Ven ustedes como poco a poco va volviendo a la normalidad. Y una incisión pequeña, ¿no? Sí, realmente. Sí. Que va a poder usar bikini. Ah, para ti, Elena. Ahora se hace directamente, es estética, ¿no es cierto? Sí, Sí. ya va a ser la estética intradérmica. Y ahora sí, la etapa final, ¿no es cierto? Ahora estamos cerrando la parte de piel con una sutura intradérmica que queda bien estético y que no se ve. Una vez que el vello del pubis haya crecido, esa cicatriz va a quedar totalmente Sí, tapada, ¿no es se ve cierto? más, no se ve más. Y así ha llegado a su fin esta nueva operación que 60 Minutos ha realizado con médicos argentinos. Con todo éxito. Hemos estado aquí unas 2 horas y media más o menos. Ya ha acabado todo el equipo. Y con todo éxito, ¿no es verdad? Así es. Esperemos que tenga sus frutos esto, ¿no es cierto? Ahora solo resta esperar que no vuelvan a obstruirse las trompas, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. ...60 Minutos ha vuelto a entrar en la intimidad de un quirófano. Piruchas. 60 Minutos ha vuelto a entrar en la intimidad de un quirófano. Esta vez vamos a ser testigos de una operación de microcirugía tubaria. El equipo está formado por el doctor Raúl Blanco, el doctor Mintz, el doctor Peirola y como anestesista el doctor Brandolini. Esta microcirugía tubaria es una desobstrucción de las trompas que tiene la paciente que ahora vamos a ver. Doctor Blanco, para ubicarnos un poquito en el tema, ¿nos podría dar una reseña así breve sobre las causas de esterilidad? Bueno, el problema de la esterilidad, como ustedes sabrán, es muy amplio y un poco difícil de poderlo así enunciar en contados minutos. Pero básicamente podemos decir de que en la esterilidad intervienen 3 participantes. Por un lado la mujer, por el otro el hombre y en tercer lugar, en tercera instancia, la pareja. Ahora, en cuanto a los factores que ya directamente intervienen en el proceso de la esterilidad, yo diría que podríamos comenzar enunciándolo desde afuera hacia adentro y desde arriba hacia abajo.
Desde afuera porque el medio ambiente influye muchísimo en la vida de la pareja, en la vida de la relación, y en esto está involucrado, digamos, su educación, su medio social en que desarrolla sus actividades y la tensión de la vida moderna, que evidentemente son muchas de las causas que influyen en que una pareja no pueda llegar a procrear. Y yendo desde arriba hacia abajo, en distintos escalones, considerando ya al cuerpo humano, empezamos por el primer escalón, que diríamos que todos los factores psicológicos que cada uno de los integrantes de la pareja vuelca hacia su vida en común son muy importantes también para determinar muchas de las causas de esterilidad. Claro. El segundo escalón sería el sistema nervioso central. Allí están alojados dos núcleos, es decir, dos centros, uno el centro hipotalámico y la otra la glándula hipófisis, que son las que van a comandar la función del ovario en la mujer y la del testículo en el hombre. De ahí usted imagínese la importancia que tiene cualquier alteración, ya sea anatómica o funcional, a este nivel. Después tenemos que considerar todas las glándulas que están directa o indirectamente relacionadas con la reproducción. Claro. Glándula tiroides, glándula suprarrenal, glándula pineal, etc. Y luego es muy importante el tener en cuenta, digamos, ya el órgano reproductor. Claro. O sea, el aparato reproductor ya directamente enfocado hacia la mujer. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta lámina, representado el útero, las trompas y los ovarios. Cualquier alteración, ya sea anatómica o funcional, que se desarrolle a este nivel, evidentemente van a impedir que la mujer pueda ser fecunda. Exactamente. Ya que el tema específico que hoy tratamos es el de la esterilidad tubárica, ¿qué porcentaje de importancia tienen las trompas en la esterilidad de la mujer? Las trompas influyen, digamos, en alrededor de un 45% en los casos de esterilidad femenina. ¿Cuál es una cifra bastante importante, no? Por supuesto, es una de las principales causas de la consulta de la pareja ante un problema de esterilidad. Aquí tenemos representado, como habíamos visto antes, una trompa. Y un corte transversal, ¿no es cierto? Un corte transversal, y podemos ver su conducto, denominado oviducto, porque por ahí es donde va a conducirse el óvulo para su encuentro con el espermatozoide. La trompa está constituida por una cantidad de capas musculares que le dan ciertas propiedades. Por un lado, le permiten, por un tipo de movimientos peristálticos, acercarse hacia el ovario en el momento de la ovulación para hacer la captación ovular. Claro. Por otro lado, cuando se produce el ascenso del espermatozoide, que también penetra a través de la trompa, esta forma compartimientos estancos y lo va empujando, además del movimiento propio del espermatozoide, para que luego se produzca el encuentro y la formación del huevo. En tercera instancia, brinda un ambiente adecuado para que ese huevo se desarrolle y, por último, impulsa el huevo formado hacia la cavidad uterina para que se aloje en ella y la mujer quede embarazada. A ver cómo viene su... Tomando como base este 45% del que usted hablaba, ¿cuáles son las causas de esterilidad de este órgano tan importante? Bueno, como está muy bien aclarado en este gráfico, las causas de esterilidad pueden ser orgánicas o funcionales. Dentro de las alteraciones orgánicas pueden ser congénitas, o sea que la mujer ya la trae desde su nacimiento, o adquiridas. Las congénitas se presentan con agenesias, o sea, ausencia de trompa, directamente no hay desarrollo de los órganos, o hipoplasia, esto quiere decir alteraciones en su desarrollo. En las agenesias ahí una mujer sería completamente estéril, ¿no es cierto? Sí, en las agenesias sí, la mujer sería completamente estéril. Y después en las adquiridas, estas están producidas ya sea por infecciones, generalmente estas son las causas más comunes que obstruyen la luz de la trompa. Y están provocadas por los abortos de tipo séptico,
puerperios infectados que ya se ven muy poco y cada vez menos, las enfermedades venéreas, las tuberculosis, etc. Estas razones son bastante poco comunes, las tres últimas diríamos, ¿no? Sí, yo diría que las más comunes serían la primera y la tercera. Claro. Luego, en los procesos inflamatorios de vecindad, estas principalmente crean adherencias y luego la obstrucción ulterior de la trompa. Como causas tenemos los tumores de útero y ovario, las apendicitis y las enteritis regionales. O sea, todos los procesos de vecindad de la trompa que en segunda instancia la afectan. Claro. Acá hay una palabra que a las señoras y los señores también le tienen mucho miedo, que es la palabra tumores. Sí. Cuando se refiere a este tipo de tumores, pueden ser tanto benignos como malignos y no ser realmente problemáticos, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que clínicamente el tumor se designa todo aquello que ocupa un espacio y tiene un determinado desarrollo, pero no quiere decir por eso que tenga que ser maligno de ninguna manera. Y luego tendríamos que considerar también como causa muy importante en los problemas tubáricos las traumáticas. En estas están dadas, por ejemplo, por las amputaciones quirúrgicas. O sea, una operación anterior en que, por otro proceso ajeno a la trompa, pero que ha interesado esta y lamentablemente el cirujano haya tenido que efectuar la ablación del órgano. El segundo punto serían las secuelas de intervenciones anteriores. Son muy comunes las adherencias posoperatorias de operaciones que se han realizado por otra causa que no sean problemas tubáricos. ¿Por qué razón se producen este tipo de adherencias? Bueno, evidentemente cuando se manipulan órganos intraabdominales o pelvianos, ya hay un proceso patológico de por sí, por eso se opera a la paciente. Pero al realizar la intervención quirúrgica se producen pequeñas hemorragias, el manipuleo de los órganos produce transudaciones de líquidos, que eso da como resultado la formación de esas adherencias. Evidentemente, cada vez los cirujanos tienen mayor cuidado en que estas no dejen esas secuelas. Bueno, luego tendríamos que considerar también como obstrucciones, como causa de obstrucciones, los embarazos ectópicos. Que sería el extrauterino, ¿no? El embarazo extrauterino, localizado en este caso en la trompa. Y las intencionales, o sea, todas aquellas intervenciones que se ha realizado la paciente porque pretende una esterilización. Esa es la famosa, voluntaria. Cuando se anudan las trompas. Sí. Esto es lo que comúnmente se llama ligar las trompas, ¿no es cierto? Sí, uno de los procedimientos, digamos, intencionales serían las ligaduras de las trompas. Luego se ha intentado realizar la colocación de clips y por último la electrocoagulación. Y seguiríamos entonces con las alteraciones funcionales. Exacto. Y luego las alteraciones funcionales, denominadas así disdinamias tubáricas, en la que se produce la parálisis o los espasmos. O sea, la trompa funciona a través de estímulos nerviosos. Por eso se producen las contracciones, la aproximación de la trompa a la captación ovular y la progresión del gameto, ya sea masculino o femenino. Claro. Cualquier alteración en la inervación de las trompas puede producir la parálisis de las mismas o los espasmos. Doctor Blanco, ¿cómo son los métodos de diagnóstico de estas obstrucciones o estos problemas tubáricos? Bueno, hay dos que son indispensables. Una es la histerosalpingografía. Es un método, traducción, por favor. Sí, cómo no. Es un método ya muy tradicional, mediante el cual se inyecta a través de la matriz una sustancia de contraste. Esta pasa a través de las trompas y entonces nosotros podemos visualizar el cuello, el cuerpo de la matriz, el interior de las trompas y si existe o no alguna obstrucción a nivel de ellas. ¿Cuál es la preparación prequirúrgica? Y el segundo método indispensable es la endoscopía. O sea, esto consiste en la colocación de un instrumento metálico a través de una pequeña incisión debajo del ombligo de la paciente y se introduce entonces este elemento óptico y se puede visualizar todos los órganos genitales internos. Le aclaro que este es un procedimiento que se realiza en la paciente con una anestesia local
y sin mayores, digamos, alteraciones para la paciente. Se pueden quedar tranquilas en ese pueden quedar sentido. tranquila y con un buen diagnóstico. Hablemos ahora, sí. Esto se complementa con una cromoperturbación también. O sea, se inyecta a través de la matriz una sustancia colorante y se puede visualizar por el sistema óptico si la sustancia colorante pasa o no a través de la trompa. De ahí sale el diagnóstico de la obstrucción o no. Doctor, vamos a hablar ahora de la microcirugía, que es el tema que hoy más nos interesa. Sí. Podríamos hablar un poquito de la microcirugía en general para ubicarnos un poco y después la microcirugía aplicada a la ginecología. ¿Cómo no? Bueno, la microcirugía es un procedimiento que utiliza elementos ópticos para magnificar las imágenes y un instrumental muy especializado para poder operar en estructuras muy delicadas, realizar cirugías plásticas que no se podían realizar anteriormente con la cirugía convencional. ¿Cuánto tiempo hace más o menos que está la microcirugía, si realmente solucionando muchos problemas quirúrgicos? Bueno, a partir de la década del 20 lo comenzaron a usar los otorrinolaringólogos. Luego, alrededor de la década del 50, lo utilizaron los oftalmólogos en trasplantes de córnea. Y de ahí en adelante cada uno de los especialistas lo fue volcando a su campo de actividad. La microcirugía ginecológica comenzó a tomar auge en la década del año 70 y cada vez se está empleando más en los distintos centros importantes de todo el mundo. Lo cual es bastante novedoso, ¿no? Si lo tomamos como ciencia, a lo Sí. que años de ciencia se refieren. Por supuesto sí que sí, es muy novedoso y además los resultados son muy alentadores. Sí, vamos a ver, podríamos hablar un poco de la parte prequirúrgica ¿Cómo no? para después ir ya a la operación. Bien. Bueno, toda paciente que debe someterse a un procedimiento de este tipo requiere una preparación previa que no es muy prolongada, aproximadamente 2 semanas, donde se le administran antibióticos, sustancias antiinflamatorias tipo de los corticoides, y 1 o 2 hidrotubaciones que tienen por objeto provocar, digamos, corte. ¿Qué preparación prequirúrgica necesitan las mujeres que se van a operar de este tipo de obstrucciones? Bueno, la preparación no es muy complicada, simplemente unos 15 días antes de la intervención se le administran antibióticos, sustancias antiinflamatorias y corticoides. Esto se puede complementar a veces con hidrotubaciones, que es inyectar estos mismos productos a través de útero para que pasen por por las trompas, hagan un baño interior de las mismas, claro, y la coloquen en las mejores condiciones para ser operadas. Muy bien, vamos entonces ahora a la operación, ¿no? ¿Cómo no? Doctor, entonces específicamente en ginecología o en este caso, ¿cuándo aplicamos la microcirugía? Bueno, se puede aplicar en las obstrucciones tubáricas. Aquí tenemos una trompa y la trompa se puede obstruir en cualquier parte de su trayecto, pero generalmente las obstrucciones más comunes son a nivel de la ampolla, a nivel del istmo o parte media o a nivel de la zona intersticial, o sea, cuando la trompa se conecta con la cavidad uterina. Ajá. Además de estos problemas, la microcirugía soluciona todos aquellos procesos adherenciales, como puede verse aquí. Allí la vemos perfectamente, las adherencias de las que hablábamos al principio. Exactamente, en que la trompa se fija al ovario o a los órganos de vecindad. Y también me hablaba de problemas ováricos. También puede aplicarse la microcirugía en los problemas ováricos, sobre todo en determinadas afecciones, porque es una operación muy poco traumática y entonces se logra un inmediato funcionalismo ovárico posoperatorio. Y por último, se aplica también a los trasplantes de órganos genitales. Bueno, así que diríamos Recién hablábamos de que la trompa podría estar obstruida en cualquiera de las 3 partes, ¿no? ¿Qué técnicas se aplican en todo caso? Bueno, cuando la trompa está obstruida en el istmo, o sea, en la parte media, lo que se hace es primero realizar una sección del lugar en que se encuentra la obstrucción. Se
hace la extracción del trozo obstruido y luego se realiza lo que se denomina una anastomosis, o sea, la unión entre el cabo proximal y el cabo distal, teniendo mucho cuidado de no interesar el oviducto, o sea, el conducto interno, porque podría ser causa ulterior de nuevas obstrucciones. El otro caso, aquí tenemos, para completar la técnica, los puntos que se han colocado en la trompa, en la parte muscular, y luego los otros puntos de la parte serosa para completar la cobertura de la herida operatoria. Esto sigue siendo siempre a través del microscopio, ¿no es cierto? Siempre a través del microscopio, por supuesto. Y la otra obstrucción, que también se puede presentar, es a nivel del cuerno uterino, o sea, cuando la trompa se inserta en la matriz y continúa ya con la cavidad de la misma. Esta requiere una técnica muy especial porque se realiza sobre catéter, o sea, una vez localizada la obstrucción, se realiza la exéresis, o sea, la extracción del trozo obstruido, y luego se penetra la trompa a través de un catéter que también llega hacia la cavidad uterina, y sobre ese catéter se realiza la anastomosis término-terminal de la trompa. ¿Ese catéter queda ya dentro de la trompa definitivamente o puede ser quitado? No, ese catéter queda alrededor de una semana o dos, y luego se lo retira a través de la misma incisión operatoria que cierra la pared. Ajá. Esto es porque la trompa es una membrana tan delgada que podría llegar a reunirse nuevamente. Claro, lo que pasa es que a este nivel es donde con mayor seguridad puede llegar a reobstruirse la trompa, ¿no es cierto? Entonces por eso se deja este catéter guía que permite que se forme un tejido cicatrizal de granulación, y una vez que se retira es muy difícil que vuelva a obstruirse. Bajemos. Sí. Doctor Blanco, ya hemos visto la operación, que aparentemente ha sido todo un éxito, pero ahora sí hay que preguntar qué porcentaje de éxito tiene este tipo de cirugía. De acuerdo, eso es un gran interrogante para muchas pacientes, supongo. Con los métodos convencionales, los resultados positivos podrían llegar a un 10 o un 15%. Afortunadamente con la microcirugía lo hemos mejorado muchísimo y estamos alrededor de un 70 o un 80% de éxito. Que es una considerable cifra realmente, ¿no? Claro, creo. ¿Pueden volver a obstruirse las trompas? Bueno, una trompa operada puede volver a obstruirse, como se obstruye una trompa normal, si actúa sobre ella cualquiera de los agentes patógenos que vimos al comienzo. Si esa trompa vuelve a obstruirse, ¿se puede reoperar? Sí, se pueden reoperar. No hay ningún inconveniente en realizar otra intervención. Yo imagino que este tipo de intervenciones tiene que tener un tratamiento posoperatorio. ¿Cómo es ese tratamiento? Bueno, el tratamiento posoperatorio, diría, es relativamente prolongado. Calculamos alrededor de unos 4 a 6 meses. La paciente tiene que seguir tomando antibióticos durante un tiempo, sustancias antiinflamatorias y corticoides, pero en dosis decrecientes. Pero lo fundamental en todo esto es realizarle hidrotubaciones, o sea, mantener mediante un proceso hidrodinámico la permeabilidad de la trompa operada. ¿En cuánto tiempo puede quedar embarazada esa mujer? Bueno, como poder puede quedar embarazada muy pronto, cosa que no se da comúnmente, pero pienso que alrededor del tercer o cuarto mes en adelante es cuando tiene las mayores probabilidades.